Acompáñame a Gálatas 2:20. El tema que le puse a esta prédica, le puse ya no vivo yo, ¿no? Y precisamente este verso nos lo hace saber de manera clara. Y te lo voy a leer así. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, voltea a la persona que tienes a un lado y dile, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya. ¿Quién vive ahora? Dile, vive Cristo en mí. ¿Ok? Algo bien importante que tenemos que saber de este verso es que se nos ha hablado de que tenemos que crucificar nuestro yo, ¿no? Y se nos ha enseñado bastante de que tenemos que dejar atrás eso que nosotros somos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Pero este verso nos dice que si quieres realmente crucificarte, no tienes que ir a la cruz. Este verso nos dice que tenemos que estar ¿en quién? En Cristo, porque Él fue el que padeció. Nosotros no necesitamos estar en ese lugar, deberíamos, pero Él decidió tomar ese lugar. Y este versículo nos dice que si nosotros estamos en Cristo, entonces hemos sido crucificados juntamente con Él. Y si estamos juntamente con Él crucificados, quiere decir que ya no existimos. Esa persona que conocías que no te caía tan bien cuando la veías al espejo, ya se fue. Porque ahora hemos resucitado, hemos adquirido una nueva naturaleza, que es la de Él. La versión amplificada de este verso dice que en Él hemos compartido la crucifixión. Y que lo que vivimos, dice Pablo, lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. Lo que Él vivió en su carne, fíjate, Pablo dedicó muchos años de su vida a llenarse de la palabra, a llenarse de la ley. Invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió muchísimos viajes y todo eso se da cuenta que era basura. Lo había tomado por extra. Y todo eso que había vivido antes, todo eso que había sacrificado, todo eso que había renunciado, dice que ahora lo enfoca hacia la fe. Ya no más en la ley, sino en la fe del Hijo de Dios. Porque se había dado cuenta que ese Saulo se había muerto. Ese Saulo ya no existía. Y lo mismo es ahora nosotros. Vamos a seguir entendiendo más acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto está en Hebreos 10. En Hebreos 10, a partir del versículo 12. Y dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí vamos a hacer una pausa tantito. Acuérdate, Jesús se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. El sacrificio que Él hizo fue suficiente para pagar el precio de nuestra justicia. La remisión de nuestros pecados fue borrarlos totalmente. Fue borrarlos, no existen. Por mucho que queramos volver a recordarlos, la sangre de Jesús los borró. Y es que antes se necesitaban corderos no para borrarlos, sino nada más para cubrirlos. Es como echar el polvo debajo del tapete. Pero Jesús, en su sangre, nosotros tenemos remisión de los pecados. Esa es una parte. La siguiente es Gálatas. En Gálatas 3, del 26 al 27, dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sabemos que una vez que tú aceptas a Jesús y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, entonces dice la Biblia que se te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si eres hijo, también eres heredero, juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. Este versículo que acabamos de leer dice que tú estás revestido.
Y mira, ya hemos descubierto varias cosas. Número 1 es que tú moriste. Ya no vives. Quien resucitó ahora es Cristo Jesús y no solamente está en ti, sino que también te ha revestido de Cristo. Qué importante es saber esto porque sabemos que Dios no nos ve a nosotros, Él mira a Cristo en nosotros. Y si Él hace eso, cuanto más nosotros, con los hermanos que tenemos alrededor, tenemos que ver a Cristo. Así que puedes voltear alrededor y lo único que vas a ver es a Cristo. Porque si estás en esta situación de hijo de Dios, entonces lo debes de saber. Tu pasado ya fue sepultado en lo más profundo del abismo. Una vez que tú te bautizaste y diste testimonio de una nueva vida en Cristo, Jesús, dice el verso de Hebreos, que nunca más se acuerda. Y que Él nunca más, por mucho que nosotros intentemos volver a decirle todo lo que nosotros hacíamos antes, Él ya no lo va a ver. Porque cuando una persona muere, simplemente también se va con todo lo que era, su cuerpo, su naturaleza, y ya no más existe con nosotros. Y estamos hablando de una muerte física, pero realmente se está refiriendo a la muerte de nuestra naturaleza. La Biblia también explica que éramos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos habíamos pecado. Y es que este pecado al que se refiere a un pecado de naturaleza. Habíamos heredado una naturaleza caída, corrompida, que no tenía acceso al Padre. Y el único que podía solucionar esto era Jesús. No nosotros, sino Dios mismo decidió revertir esta situación. Y al enviar a Cristo, también la palabra nos enseña que hemos sido injertados juntamente con Él. Y para hacer una inserción, primero tienes que abrir, para volver a meter el injerto y volver a cerrar la herida. Y lo mismo sucedió con Cristo. Si estamos en Cristo, entonces también estamos dentro de la bendición de Abraham. Hemos alcanzado la bendición de Abraham, hemos sido injertados en Abraham a través de Cristo. Y es que lo que estamos viendo cada vez más que se repite es la frase en Cristo. Esta frase tiene que hacer mucho eco en nuestras vidas, porque cuando decimos que estamos en Cristo, tenemos que llenarnos de lo que hizo Cristo. ¿Sí? ¿Qué más podemos entender? Cuando Jesús resucita y Dios le entrega, otra vez le restituye su gloria, dice que toda esa autoridad la dio a su iglesia, la cual es su cuerpo. Y también la Biblia dice en Efesios 2 que estamos juntamente con Él, sentados en lugares celestiales. Y el verbo que usa allí es un verbo en presente. Todas las bendiciones y promesas que vemos en Cristo están en presente. Es más, me debería decir que estás en el cielo al mismo tiempo ahorita. Porque donde quiera que Jesús se encuentre, allí estás tú. Y vamos a tomarlo alrededor. Donde quiera que tú te encuentres, allí está Cristo. Porque ahora es Cristo el que ha resucitado en ti. Y ahora has sido revestido de Él. Volviendo al pasaje de Hebreos, dice que con esta sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y qué importante es saber esto, porque como creyentes a veces se nos va la onda y queremos buscar perfección en nuestras formas, en nuestras fuerzas. Queremos buscar la madurez también en nuestras fuerzas, cuando sabemos que todo ya se nos dio, todo ya se nos fue entregado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mira, una vez que aceptaste a Jesús y te bautizaste y estás congregándote y estás sirviendo, sabes que eso no es el fin, esa no es la meta, eso es el principio de una nueva vida. Lo que necesitamos saber cada vez más es nuestra identidad, nuestra nueva naturaleza. ¿Qué persona puede hacer eso por ti hoy? Aquí en lo natural se te puede cambiar el apellido, se te puede cambiar el nombre, hasta el género, ya andan en eso. Se cambia incluso también la nacionalidad. Pero dime quién va a modificar tu ADN. Solamente lo hace el Padre. Esa persona, hablando de ti, de tu vieja manera de vivir, ya no existe más. Y cuando tú naciste de nuevo, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, ¿no? De alguna manera, si está alguno en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación. Dios no repara lo que se rompe, no le pone diurex, no le pone cola loca. Él lo hace de nuevo. Y Dios te hizo a ti de nuevo. ¿En dónde estuvo ese cambio? Tenemos, como seres humanos, somos tripartitas. Tenemos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, ¿no? En esta casita. Ese cambio fue en el espíritu. Se hizo una sola vez y para siempre, porque fue el mismo sacrificio que ofreció Cristo. En nuestra alma se encuentran nuestros recuerdos, nuestras emociones, y es allí donde a nosotros nos toca volver a no aprender, sino más bien a desaprender, de desarraigarnos de todo lo que ya habíamos traído, todos los patrones, todos los comportamientos. ¿Y cómo sucede? Pues bueno, a veces quisiéramos que nuestros malos recuerdos, nuestros malos, lo que nos pasó en el pasado, fueran borrados, ¿no? Como cuando borras algo de tu teléfono. Borras una foto y ya, se acabó, ¿no? Pero no sucede así con nuestros recuerdos. ¿Cómo sucede? Digo, no funciona así con nosotros, pero sí funciona de la manera en que te saturas, de la manera en que te llenas. ¿Has visto las tuberías cuando se tapan? No se destapan nada más pensando en que algún día se va a correr el agua. Tienes que volver a llenar, que la corriente siga fluyendo y hacer lo que sea necesario para que se quite todo eso malo, todo eso que está obstruyendo el fluir. Y lo mismo sucede en nosotros. Es nuestra responsabilidad dar el paso de llenarnos de nuestra identidad. Y créeme, cada vez que tú empiezas a llenarte de lo que eres en Cristo, entonces todo eso que ha estado obstruyendo el fluir de Dios en tu vida, lo va a empezar a hacer, pero tienes que abrir la corriente. Nada se va a solucionar en tus fuerzas. El mismo Pablo dijo, todo lo que yo hacía en la carne, mejor lo voy a enfocar en la fe, porque ya me di cuenta que me canso, que me desgasto y que no estoy llegando a ningún lado. Y ese mismo consejo se nos está mandando hoy. Todo ese esfuerzo que queramos hacer por querer cambiar, por querer dejar cosas, pues mejor enfócalos a la fe del Hijo de Dios. Y las cosas te vas a dar cuenta que van a fluir mucho mejor. Porque si ya estás revestido de Cristo y Dios ve a Cristo en ti, y te voy a decir más, Dios no se acuerda de todo eso malo que hiciste. Entonces, ¿por qué tú sí te acuerdas? Estamos aquí para seguir el ejemplo de Dios. Y Dios es el primero en ponernos el ejemplo cuando nos manda a hacer algo. Y si Él nos acuerda, entonces vamos a tomar el denuedo de tampoco acordarnos de todas nuestras culpas y nuestras transgresiones. Y vamos a dar todavía más. ¿Y sabes qué vas a hacer? Y ya no te vas a acordar de las culpas y transgresiones del que tienes al lado. Porque si Dios no se acuerda de las tuyas, tampoco se acuerda de las personas, del hermano que tienes al lado. Y tampoco te tienes que acordar tú. Porque cada vez que volteas a ver a tu hermano, tienes que voltear a ver ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Eso es tremendo porque el estar en Cristo implica mucho más que ser salvo del infierno. Estar en Cristo implica que todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo logró es para ti y es tuyo. Y es más, ya lo tienes ahorita. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pasar todo esto que ya se nos fue entregado en nuestro espíritu, pasarlos a nuestra conciencia. Porque si no somos conscientes de lo que tenemos, jamás lo vamos a usar. Me acuerdo ahorita de una historia donde una persona hereda una casa y resulta que esa casa estaba desamueblada y muchos años se la pasó así, disfrutando de su casota, pero estaba vacía por dentro. Y es que él nunca se fijó que en el testamento decía que los muebles estaban en el sótano y nunca los usó. Entonces realmente vamos a tomar el denuedo y la autoridad de apropiarnos de eso que ya es de nosotros. Por eso se llaman testamentos, porque realmente allí hay algo que es tuyo. Y ese algo no lo obtuviste tú. Vino Jesús a ganarlo por ti. ¿Te ha pasado que estás haciendo algo que no puedes lograr y llamas a alguien que sí le sabe? Sea lo que sea. Buscas a alguien que se ve como que entiende.
y lo llamas para que te ayude y lo haga. Pero esta vez nosotros no llamamos a nadie. Jesús mismo tomó la iniciativa de decir, a ver, ven, ustedes están, me impacta cómo nos describe la Biblia sin Cristo. Nos dice que estábamos muertos sin esperanza. Y no hay peor condición que esa. No necesitamos saber que hay un lago de fuego para sentir el dolor que se siente estar sin esperanza. ¿No? Y Jesucristo vino y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él lo hizo. Y tal vez llega a un punto donde dice, ¿y por qué lo hizo? ¿No? Si yo no se lo pedí. Pues resulta que hay algo más que se llama la gracia. Y esa gracia es eso, el regalo que no nos merecíamos, que Él mismo vino a entregar. Y esa gracia la recibes a medida de que tú te pones en humildad para activar tu fe y recibirlo. Porque bueno, ¿a quién no le gustan los regalos? ¿A quién no le gusta que le dijeran, te vengo a regalar la salvación, te vengo a regalar paz, te vengo a regalar autoridad, dominio? ¿Quién no quería aceptar algo así? Pero ¿qué resulta? Que si todos quisieran eso, entonces ¿por qué hay sillas vacías? Si todos lo quieren. Sí, es que una cosa es querer, pero otra cosa es recibirlo. Y hoy Dios nos está llamando a que vengamos a poseer todo lo que ya se nos dio. A todo eso que vino Jesús a darnos. Entonces, pues bueno, le vamos a seguir dando siempre la gloria a Dios por lo que somos en Cristo Jesús. Cada vez que tú te encuentres en dificultades, siempre acuérdate en quién estás. No te voy a decir acuérdate quién eres, porque tú ya, bye. Y ahora es Cristo en ti. Sí, cada vez que te encuentres en problemas, en dificultades, siempre acuérdate quién está en ti. Una vez vi un testimonio de un pastor, que ya lo hemos conocido, Cristian Burgos, y él decía que él estaba liberando a una persona de un demonio, y este demonio siempre le decía, tú no vas a poder contra mí. Y Pastor Cristian le dice, sí, tienes razón, pero el que está en mí, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Entonces, cada vez que te encuentres en dificultades, siempre acuérdate quién está en ti. Y siempre recuerda que lo que hizo por ti está vigente. No nada más fue por un ratito. Sabemos que la Biblia, en Hebreos leímos que fue una vez y para siempre la ofrenda por tus pecados. No somos, como decimos, no somos seres perfectos, en el sentido de que todas las decisiones que vamos a tomar son buenas. Llega el momento de la equivocación, llega el momento del fracaso, llega el momento en el cual empiezas a regresar a tu antigua vida. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nunca faltan las personas que dicen, es que este hermano nunca fue sincero en su oración, nunca recibió a Jesús, por eso ya se regresó al mundo. Y en vez de ayudarlos a regresar al camino del Padre, pues nos la pasamos señalando, nos las pasamos hablando mal de ellos. Entonces ambas personas estamos mal. Si hablamos mal de alguien que se va, y pues no. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, como hermanos, tenemos la obligación de ayudarnos entre nosotros para que cada uno de nosotros llegue a la plenitud del varón perfecto. Nosotros somos una extensión de Cristo aquí, somos el cuerpo de Cristo, ¿no es así? Y si empezamos a ver que alguien necesita ayuda en esta situación, pues tampoco dudes en acercarte. Y siempre recordar, siempre es bueno que te recuerden las cosas buenas, ¿no es así? Cuando te sientes desanimado, siempre es bueno platicar con alguien que sabes, que conoce más que tú en la palabra, que es un poquito más metido en esto y que te puede decir cosas que vienen de Dios, no de Él. ¿No? Hay un proverbio que dice que la buena palabra quita la tristeza. Y cuando se refiere a la buena palabra, se refiere a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, es espíritu, es vida, es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, cada vez que tú recuerdas quién eres en Cristo, sabes en qué libro vas a encontrar tu identidad, en qué libro vas a encontrarte. Y bueno, hay más noticias.
acerca del pecado. La Biblia habla del pecado en varias formas. Una es en la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es la que hablamos, en la que heredamos desde Adán. Esa naturaleza del pecado que te conduce a una separación eterna con Dios. Pero también habla del pecado como un fruto de la carne. Entonces, si hay un fruto de la carne, quiere decir que también, así como hay un fruto del Espíritu, hay un fruto en la carne. Nosotros tenemos la decisión sobre en quién vamos a alimentar más. Si vamos a alimentar más a nuestra carne o a nuestro espíritu. Y bueno, acompáñame aquí a 1 de Pedro, en el capítulo 4. Versículo 1, y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Quién terminó con el pecado? Jesús. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él vino a padecer en la carne. Y si tú estás en Cristo, entonces también esta victoria también es tuya. La victoria sobre el pecado es tuya. El pecado ya no se enseñorea de ti. El pecado ya no se va a apoderar de ti. Como decimos, ya no eres un pecador. Tampoco eres un pecador arrepentido. Tampoco eres un pecador perdonado. Eres una nueva creación. Y esta autoridad que se nos da sobre el pecado, siempre la vamos a tener a la medida en que tú estés consciente de quién eres en Cristo. ¿Sí? El versículo 3 el versículo 2 dice que esta victoria es para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta victoria que Dios nos dio sobre el pecado, lo que nos resta en la carne, o sea, lo que nos resta de vida, lo vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las concupiscencias de los hombres, que son todos los deseos terrenales. Todo lo que las personas se esfuerzan por conseguir siempre va a ser pasajero, por muy bonita que sea. Pasajero. Entonces, si la voluntad de Dios es disfrutar de nuestra victoria en Cristo, el versículo 3 es una llamada de atención muy fuerte, porque dice: basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y tal vez este versículo parezca muy, muy fuerte en cuanto a lo que está describiendo, pero mira, esta carta está dirigida a cristianos, está dirigida a creyentes también, no está dirigida a gente que no conoce a Dios, que está fuera de las iglesias. Y si Pedro está hablando de este tipo de frutos carnales, es que él los vio en los creyentes. Pero él no ataca directamente a los creyentes, él se va a la raíz. Por eso explica en el versículo 1, Jesús ya cumplió, ya venció el pecado. Mantente allí, mantente en Cristo, llénate de Cristo cada vez más. Para entonces, con los frutos carnales que hay en el versículo 3, pues bueno, no caigas tú en eso. Los primeros 3, como la lascivia, la concupiscencia y las embriagueces, tienen que ver con el corazón. Y siempre la mayoría de los frutos de la carne siempre empiezan en el corazón, porque es en el corazón donde comienzan los pleitos, es en el corazón donde comienzan las iras, donde comienza el deseo, la codicia, es en el corazón. Por eso Dios siempre nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tan solo piensa, ¿cómo guardas tu celular? Le pones la funda, la mica antihuellas, la quién sabe qué, antibalas, lo que quieras. ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo lo tienes? Hasta hay seguros para teléfonos, por robo, extravío, lo que sea. Pero dice: sobre toda cosa guardada, así como guardas el teléfono, cuidas tu corazón. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué aplicaciones tienes en el teléfono? Porque todo afecta en tu corazón. Todo lo que ves, lo que escuchas, en donde te desenvuelves, en la escuela, en el trabajo, afecta a lo que llena tu corazón. Tú decides si lo que quiere entrar se queda o lo echas fuera. ¿Qué hay en tu corazón? Dice aquí: ¿a poco las embriagueces también están en el corazón?
Pues sí, porque no se trata no se trata solo de alcohol. Estar ebrio significa estar lleno hasta rebosar de algo. Y no solamente es el alcohol, también es la comida, la preocupación, el enojo, la amargura. Están llenos hasta rebosar. Y dice la primera frase de este versículo: basta ya. ¿Qué te da a entender cuando dices basta? Es porque una persona ya está harta. Ya me cansé. Y lo mismo nos dice el apóstol Pedro: basta ya del tiempo pasado. Sí, Dios ya no lo ve. Y nosotros tampoco deberíamos verlo. Y nosotros también nos deberíamos centrar en que el que vive en nosotros es mucho más grande que todo eso. Es mucho más grande que cualquier trauma emocional, es mucho más grande que cualquier herida, porque ya somos nuevos en Cristo. El diablo siempre va a venir es el primero en venir a recordarte tu pasado. Y no solamente es el diablo, también eres tú mismo, el que constantemente se acuerda mucho de su pasado. ¿Cómo te tratas? Deja de tratarte tan duro cuando te equivocas. Deja de tratarte tan mal cuando desobedeces a Dios. Mira, el primer ejemplo de desobediencia lo tenemos en Adán y Eva. ¿Y qué fue lo primero que se le afectó? El conocimiento del bien y del mal. Entonces realmente, cada vez que nosotros, sea que fallemos, que le fallemos a Dios, que nos equivoquemos, siempre se va a afectar el conocimiento del bien y el mal. Y siempre va a llegar sentimientos de culpa, que no vas a querer acercarte a Dios porque dices: no hombre, ¿cómo me voy a acercar a Dios si ya hice esto? ¿Cómo voy a ir a orar si todavía me acuerdo, todavía está muy fresco lo que acabo de hacer? Y es que la buena noticia dice en Romanos 6, en Hebreos, en Hebreos 10, dice que Él nunca más se acordará. Qué tremendo, ¿no? Porque si Él no se acuerda, entonces cuanto más nosotros. Y esto no es una licencia para que vayas y hagas lo que quieras en contra de Dios y después te acerques así como si no hubiera pasado nada. La verdad es que lo que nos está dando a entender estos versos es que se nos está dando el poder de vivir en libertad de todo eso. Porque si sabes que dentro de ti está Cristo, entonces te vas a cuidar. Y ahora sí vamos a Romanos 6. Romanos 6, a partir del verso 8. Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vamos a hacer una pausa porque tú y yo nos tenemos que considerar que muertos al pecado, muertos a todo eso que sabes que no le agrada a Dios. Solamente tú conoces qué es lo que haces que no le agrada a Dios y que nadie más sabe. Pero la Biblia dice: considérate muerto ante eso. Y no es una amenaza, no es como si te dicen: y me las vas a pagar si lo vuelves a hacer. No, más bien tú ya no estás para eso. Tú ya no vives para volver a hacer eso. Deja que Cristo te saque de allí. Una vez alguien compartió acerca de lo que Pedro estaba, cuando se lanza a Jesús en el agua y se empieza a hundir. Dice: aún si te estás hundiendo, tú puedes clamar a Jesús para que te saque de allí. Porque Dios sabe que es cuestión de reordenar tu mente, de desaprender todo eso que va en contra de la palabra y volver a saturarte de lo que Dios quiere para ti. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. ¿No? O sea, nosotros se nos ha dado el poder y el denuedo de decir no a esto, no a la presión
que ejercen los amigos, no a la presión que ejerce la misma familia de darle la espalda a Dios. ¿Sí? Considérate muerto ante todo eso, pero vivo ¿para quién? Para Él. ¿Cómo se presenta alguien que está vivo? Si tú ves una planta que está viva, ¿cómo sabes que está viva? Porque está verde, porque crece, porque saca florecita, saca botón. ¿Cómo sabes que un árbol está vivo? Porque crece, porque da fruto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que un creyente está vivo para Dios? Porque se empieza a parecer. Dice que de Cristo estáis revestido. Entonces, a cualquier lugar que llegas, ¿a quién van a ver? A Cristo. Y lo tenemos que empezar a hacer en fe, aunque tal vez sientas que no te pareces a Cristo todavía, ya estás revestido de Cristo. Y lo vamos a empezar a hacer en fe, y cada vez que llegues, ve a Cristo. Híjole, pero es que es el hermanito que siempre, ve a Cristo, porque es el que lo respalda. Si Dios lo aplica contigo cuando fallas, ¿cuánto más lo vamos a aplicar con las personas que están a nuestro alrededor? Continuemos con el verso 12 de Romanos 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Te imaginas? Este verso nos está diciendo que el cuerpo tiene memoria. A modo que lo obedezcas en sus deseos, en sus concupiscencias. Si tú habitúas tu cuerpo, pues obviamente tú sabes que va a responder a medida como tú lo vayas entrenando, ¿no? Tal es el caso de cuando eras adolescente, podías dormir 12 horas, 13 horas. Y cuando era momento de ir a clases, pues cómo el cuerpo se oponía. Te hacías la pregunta, ¿en serio tengo que ir a la escuela? Pero realmente se va haciendo un hábito. Y el cuerpo va teniendo esa memoria de responder ante esos hábitos. Este verso nos dice que el pecado, ¿en dónde va a ejercer presión? Ya no en tu espíritu. Ya no en el alma sí, porque ahí es donde abres la puerta, pero el primer lugar donde va a meter presión es en el cuerpo. Es el primer punto de contacto. Así que, pues vamos a habituar nuestros miembros, como dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ordénale a tu cuerpo a que respete a Dios, que honre a Dios. Entrénalo, porque tú sabes que la carne siempre se opone al espíritu y el espíritu está presto. Si tú le dices al espíritu, hoy quiero orar, hoy quiero interceder, el espíritu dice, órale, vamos. Pero empiezas a orar y resulta que el cuerpo ya se empieza a cansar, ya empieza a tener sed, te anda del baño, ya te está dando sueño, ya te dio hambre. Resiste, ordénale. Tú tienes la autoridad de ordenarle, porque ¿sabes qué? Este cuerpo tiene que obedecer. Y este cuerpo tiene que, ya no es la ropa que usas, es Cristo del que te viste. Entonces, si dice que también tu cuerpo es como un instrumento, pues tú sabes que en la casa del Señor hay instrumentos de oro y de plata. Y unos instrumentos son para honra, útiles al Señor. Dice que si alguno se despoja de esto, de todas las cosas que no agradan a Dios, será útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto también nos enseña al momento en el cual tú quieres servir a Dios. Porque si quieres ser un instrumento para honra, primero tienes que pasar por el proceso en el cual tú tienes que tomar autoridad sobre tu ser y dejar que Cristo sea el que habita en ti. Y no solamente habite, sino que también tome el control. El control de tu vida, el control de tus sentimientos. Y tan solo autoexamínate. ¿Cómo eres a la hora de que una emoción se hace demasiado fuerte en tu cuerpo? Un impacto, una emoción positiva o negativa. Aún si es positiva, tienes que dejar que Jesús tome el control. Porque llega el momento donde estamos tan felices que le empezamos a hacer muchas promesas a Dios. Y de esas promesas ya ni nos acordamos después, porque llega la tribulación y ahora resulta que el que tiene la culpa es Dios, ¿no? Aún en momentos de emoción buena,
debemos de entregárselas a Dios. Sigamos leyendo. Nos habíamos quedado en el 13. Dice el 14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mira, la ley es el instrumento que Dios usó para enseñarnos que necesitamos un Salvador. La ley está para sacar a la luz todo aquello que no agrada a Dios. ¿Sí? No está para condenación, sino la ley está para eso. Porque la ley, una vez que tú sabes todo eso que sabes que está mal y que tomas la iniciativa de entregárselo a Dios, entonces sí llega la gracia. Sabemos que la gracia es que es nuestro regalo inmerecido. Y esa gracia es el poder que Dios nos da para vencer todo esto, que nos está presionando para darle la espalda a Dios. Sabemos que esa gracia llega a nuestras vidas por medio de la fe. Dice, empezando por la salvación, dice la Biblia que no es por obras, sino es por fe. Es por gracia, por medio de la fe. Entonces, la fe es lo que te va a hacer recibir de Dios, porque es la gracia es de Dios. Es un don de Él. Solamente Él podía derramar este tipo de gracia. Pero todavía hay más buenas noticias. Porque si tú eres un hijo de Dios, entonces también te empiezas a parecer al Padre. Adquieres su imagen y semejanza. Y si Dios da gracia, entonces también te empieza a capacitar para que tú también lo hagas. No para salvación, porque solamente Él lo puede hacer. Pero sí la gracia para el tema de cuando vemos que alguien tal vez se encuentre en pecado, se encuentre en una situación así, entonces tú también puedes ejercer gracia para que esta persona regrese al camino. Siempre hemos escuchado enseñanzas de nuestro pastor que dice que si tú llegas a fallar, pues lo primero que tienes que hacer es volver a Dios. Volver a Dios, porque el diablo siempre, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Buscando quién devorar. Y si tú ves, no sé, de esos programas que hablan sobre los animales, los leones a la hora de cazar es que una vez que encuentran a la presa, empiezan a hacer que toda la manada entre en miedo, toda la manada empieza a correr, pero empiezan a separar al que quieren. Y es hasta que lo separan que atacan, ¿no? Entonces, de la misma forma, el diablo se va a aprovechar que estás separado, que te estás separando tal vez porque andas en la carne, porque estás pecando, porque le quieres jugar al valiente, de decir, pues no pasa nada, pero entonces sí, ¿qué crees? Que al león le gusta el olor a carne. Y una vez que estás separado, abres la puerta y va a aprovechar. Va a aprovechar. Por eso es bien importante que nos entrenemos a no vivir por sentimientos, porque la culpa es un sentimiento. Y si sientes que no puedes acercarte a Dios por medio de la culpa, tú toma el denuedo y ve delante de Dios, porque precisamente dice la Biblia que vamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y si Dios, que ya no ve tu pecado, que ya nunca más se va a acordar de tus transgresiones, mucho menos te va a dar la espalda. Mucho menos te va a ignorar. Él no es así. Él al contrario, Él está en la puerta y llama. Entonces, ¿te imaginas todo lo que Dios hace para que estemos en Cristo? ¿De todo lo que Dios es capaz para traernos otra vez de regreso? Es tremendo. Vamos otra vez a Hebreos 10, en donde habíamos leído el pasaje de que el sacrificio había sido una vez y para siempre. Y habíamos leído del versículo 12 al 17. Vamos al que sigue. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Jesucristo, ya encontramos una segunda función. Una de ellas es que intercede por ti, todavía. Otra es que es tu abogado. Y si hubiéramos pecado delante de Dios, abogado tenemos al Padre. Y ahora lo vemos ahora como un sacerdote. El lugar santísimo estaba reservado una vez al año y solamente era en un lugar en el cual tú y yo ni enterados estábamos. Pero ahora, por medio de este sacrificio, se nos ha entregado libertad. Libertad para entrar en el lugar santísimo. No cualquiera podía entrar allí. Tendría que ser alguien escogido, que tuviera un linaje escogido desde tiempos de Moisés. Pero ahora, esa barrera, Dios mismo la rompió. Por eso se rompió de arriba abajo. Y tú y yo ahora tenemos libertad. Si queremos hablar de libertad, no vamos a hablar de que estamos hechos para hacer lo que querramos. Más bien tenemos libertad del pecado y libertad para entrar a la presencia de Dios. Todos los días, a todas horas. ¿Por qué? Pues ¿dónde está ese lugar santísimo ahora? Si acabamos de leer que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces ¿dónde estará el lugar santísimo? En ti, en tu mismo cuerpo. O sea, si tú quieres entrar a la presencia de Dios, basta que lleves tu cuerpo y te pongas a aclamar al nombre de Dios y te acerques. Mira dentro de ti todo lo que Dios ya depositó en tu espíritu, todo lo que Dios ya te entregó. Pero ¿qué nos hace falta? Una vez que está aquí, pues pasarlo acá, ¿no? Todo lo que ya tenemos en nuestro espíritu, pasarlo a nuestro corazón. Renovar nuestro corazón y poder gobernarnos. Otra cosa que nos dice este pasaje es que si nos vamos a acercar, tenemos que acercarnos con plena certidumbre de fe. Y sí, porque la misma Biblia dice que si tú te vas a acercar a Dios, tienes que creer que le hay y que es galardonador de quien le busca. Si tú te quieres acercar a Dios, lo primero que tienes que tener en tu corazón es la firme decisión de que lo vas a encontrar. Aún así te pases 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario, pero tienes que mantenerte firme en que Dios siempre está. No se necesita sentir un gran calor y sudar y cosas así. No se trata de señales. Se trata de la fe que tenemos de que Dios nos escucha, de que Dios está allí para tener comunión con nosotros, para tener intimidad con nosotros, y porque es allí donde vas a recibir gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿realmente quieres ser salvado de todo aquello que siempre has estado luchando? Entonces ya sabemos a dónde está la respuesta. Ve a la presencia de Dios. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia. Volviendo otra vez, nos vuelve a regresar al tema. ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Lo estás llenando de culpa? ¿Lo estás llenando de indigno? ¿O lo estás llenando del amor de Dios? Porque es el amor que cubre multitud de pecados. Y cuando se refiere al amor, se refiere al amor de Dios. Y Él es el amor. Entonces, ¿de qué manera Dios nos cubre cuando se trata de nuestras fallas? ¿Y de qué manera tú vas a cubrir con amor a tu hermano cuando ves que está fallando? Y no sé, cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha de la fe, ¿no? No lucha contra el pecado, porque ya fue vencido, sino nuestra lucha de la fe, en donde nos vamos a llenar más y más de nuestra identidad en Cristo, nuestra posición en Cristo, y mira que esto es algo que nunca vamos a dejar de estudiar. ¿Quién eres en Cristo? Porque otra vez con la misma frase, ya no vives tú. Deja que Cristo lo haga. Si tienes si estás batallando con algún hábito, deja que Cristo lo haga.
Llénate, enfócate en la fe del Hijo de Dios y te vas a ir dando cuenta cómo eso se va a ir dando paso por paso. La historia que me impacta sobre cómo es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, es el tema de cuando Jesús se le acerca a una mujer y derrama perfume en sus pies. Y empieza a lavarlos con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Y ese es un acto de adoración. Ahora yo tengo la pregunta, ¿tú crees que Jesús vio su pecado? Los fariseos sí. Judas también. Entonces nos da a entender que gente que no conoce a Dios, gente que sí lo conoce pero no vive una comunión con Él, normalmente sí se da cuenta. Pero el que realmente está revestido de Cristo, no lo hace, no lo ve. Y Jesús, en este pasaje, Jesús está concentrado en su adoración, concentrado en su humildad, porque Dios da gracia a los que se humillan, a los que aceptan que están mal y que necesitan ayuda. Dios da gracia al que reconoce que solo no lo va a lograr. Y este pasaje es con el que quiero terminar. La mujer obtuvo lo que necesitaba. Y solamente tuvo el denuedo de ir a los pies de Jesús. ¿Tú crees que también ella era consciente de todo lo malo que había hecho? Por supuesto. Ella era la primera que se enteraba de sus pecados. Pero aún así no le importó de ir y buscar al dador de la vida, buscar al que trae perdón. Y cuanto más nosotros. No se trata de que seamos arrogantes y de ignorar que no pasa nada. Sí está pasando algo, por eso voy a la presencia de Dios. Y no me despego hasta que sea en realidad en mi vida que he vencido. Entonces, pues vamos a terminar y le vamos a decir al Señor que nos revele más de nuestra posición en Cristo, que nos revele más de su gracia, para que nos dé el poder para vencer con estos malos hábitos. ¿Amén? Padre Celestial, una vez más estamos unidos delante de ti, de tu presencia, Señor, porque sabemos que tenemos esa plena certidumbre de fe, tenemos esa convicción de que tú estás aquí, Señor, escuchándonos. Bendito Dios, queremos alabar tu nombre, queremos exaltarte, Padre, porque tú eres el Dios de toda misericordia, tú eres el Dios de todopoderoso, que siempre nos espera, Señor, que siempre nos recibes, no importa la condición en la que nos encontramos. Lo único que tú esperas es que vayamos a tu presencia, Señor. En esta tarde, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos reveles más a Cristo para seguir entendiendo nuestra identidad, nuestra posición que tú nos has entregado en Él, Señor. Te damos gracias porque en cada uno de nosotros tú ves a Cristo, Señor. En cada uno de nosotros tú ves a quien nos ha revestido, Señor, a quien pagó con su sangre el precio del pecado, Señor. Nos acercamos a tu presencia, Señor, con ese corazón sincero, con ese corazón hambriento de ti, Señor. Bendito Dios, solamente tú conoces las necesidades de tus hijos, Señor. En este instante que ellos están en tu presencia, contéstales, Dios, que reciban lo que necesitan, mi Dios. Porque lo único que necesitamos es que seamos llenos más y más de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu, mi Dios. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos al lugar santísimo confiadamente y con alegría, Señor, porque tú eres el que cambias nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alabanza, Señor. Tú eres el que nos da óleo de gozo y nos quitas el manto de luto, Señor. Bendito eres, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, Señor, porque tú siempre has sido fiel. Bendito eres, oh Dios. Ayúdanos a considerarnos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras, Señor. Bendito Dios, toca el corazón de las personas que no han venido. Toca el corazón de las personas que ya no quieren venir, Señor. Que tus ángeles, Señor, estén confirmando su palabra en ellos en este momento, Señor. Oramos por aquellos que se sienten abatidos por la tristeza, que se sienten abatidos por el fracaso, Señor. Levantamos sus vidas, Padre. Oramos por todos aquellos jóvenes que siempre, todos los días, están expuestos a gran presión para el pecado, Señor, para la carne, mi Dios. Los protegemos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que les dé el denuedo para decir no al mundo, que les dé el denuedo para decir no al pecado, Señor. Y si es necesario que quites personas que los arrastren a eso, no importa, Dios, porque lo único que importa es que estemos llenos de ti. Bendito Dios, te damos la gloria, Señor,
Y en esta tarde, Señor, despedimos a cada uno de mis hermanos para que vayan en paz. Que tú los guardes irreprensibles en su espíritu, su alma y su cuerpo. Y en el momento en que nos volvamos a ver, Señor, sea para darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.